¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos este jueves con las entrevistas electorales a los candidatos municipales de este 28 de mayo que se realizan según los criterios establecidos en el plan de cobertura aprobado en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Esta mañana nos acompaña Fernando Ribarés, candidato de Podemos Alianza Verde. Señor Ribarés, buenos días. Buenos días y feliz día de los museos. Igualmente. Luego me voy a dar una vuelta a ver cómo están algunos de Zaragoza y ver la revisión que necesita el Foro Romano después de lo que yo enriquecí ese museo en mi época, algún error en la techumbre. Bueno, luego hablaremos de esto y de otros asuntos. Le contamos a la audiencia que Fernando Ribarés es zaragozano y periodista. Desarrolló durante muchos años su carrera en diversos medios de comunicación y desde 2015 a 2019, bajo las siglas de Zaragoza en Común, fue consejero municipal de Economía, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza. En 2019 fue reelegido concejal del consistorio, ha sido el portavoz de Podemos Equo y este próximo 28 de mayo tratará de ser elegido alcalde de Zaragoza. Señor Ribarés, si le parece a modo de introducción, cuéntenos esas grandes líneas maestras que han trazado para ese proyecto de ciudad que tienen para Zaragoza. Primero, una urgencia. Yo creo que hay muchas miles de familias en Zaragoza que tienen serios problemas de llegar a finales de mes, tienen que afrontar la crisis de los precios, la cesta de la compra, la energía, el alquiler, la vivienda, y el Ayuntamiento en 4 años no ha hecho nada por ayudarles, y además de eso es que encima ha dejado de gastar 227 millones de euros en estos años, como si no hubiera ningún sitio donde dedicarlos, con la que está cayendo. Solo en ayudas a alimentación, por ejemplo, en 2021 dejó de gastar 4 millones de euros y en 2022 otros 4 millones de euros. Mi prioridad es ayudar a esas familias, que son unos cuantos miles, a que solventen sus dificultades para llegar a final de mes. A unas 65.000 familias podríamos ayudar con cheques de alimentación. Hay 3 retos: el cambio climático en Zaragoza, la industrialización y la innovación, y el envejecimiento y el cuidado de los mayores. Y luego hay unos cuantos problemas que solventar, como la movilidad, como la seguridad y la inseguridad, o como el ruido. Si le parece, vamos a ir desgranando algunos de estos aspectos. Por ejemplo, usted ha hablado efectivamente de la movilidad durante estos días de campaña. Dice que es asignatura pendiente que tiene Zaragoza y usted apuesta por lo que llama una movilidad metropolitana. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, más que una cosa pendiente es el suspenso absoluto, el muy deficiente en mi época que tiene Natalia Chueca 4 años después. Es el gran fracaso de Natalia Chueca la movilidad. Uno de ellos, otro la limpieza. La visión metropolitana es una visión del siglo XXI que tiene que ver con entender Zaragoza y toda su área de influencia, y que los transportes públicos y eficientes tengan que ver con todo ese espectro. Hablamos de reordenar las líneas del autobús, hablamos de crear líneas de alta capacidad, hablamos de crear líneas de cercanías y hablamos de conectar con transporte público rápido, eficiente y barato los polígonos industriales, y de crear al final de legislatura un bono mensual de 10 euros para que sea el precio máximo que paguemos cada mes por el uso del transporte público en Zaragoza. Se proponen acercar esos polígonos industriales con transporte público, pero no es el único plan que tienen al respecto en esos polígonos. Quieren modernizarlos dentro de su plan de reindustrializar, impulsar la ciudad en este sentido. ¿Qué más planes tienen para hacer de Zaragoza una ciudad puntera desde el punto de vista industrial? En cuanto a la industria y la innovación, que eso ya no es un suspenso, directamente es un olvido absoluto y azcón estos 4 años, hay que trabajar mucho en los polígonos industriales, en la seguridad, en la iluminación, en la señalización, en la conectividad. Hay que revisar por completo ese fracasado plan fiscal de atracción de empresas que ha traído 0 empresas a Zaragoza, porque las 2 que vinieron lo hicieron antes y la tercera es la que va a gestionar la vivienda pública del Gobierno de Aragón. Hay que conectar con los polígonos industriales transporte público, y hay que trabajar en la creación de energía, comunidades energéticas productivas, para que la energía solar sea la energía que consuman los propios polígonos y hagan con ella que consideren, pero son comunidades productivas de energía solar. Continúe. No, esto te estaba resumiendo así como rápidamente. Vale, le quería decir que efectivamente su gran preocupación, lo ha dicho, es que los ciudadanos lleguen a final de mes, pero en este contexto, si hay una preocupación común a casi todos los ciudadanos, es el acceso a la vivienda. ¿Cómo desde Podemos Alianza Verde han planteado el poder acercar, sobre todo a la gente joven, el acceso a una vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad? Fíjate, preocupaciones: el acceso a la vivienda, el ruido y la seguridad. La seguridad es un asunto que preocupa mucho a mucha gente. Zaragoza en estos últimos 4 años se ha convertido en una ciudad menos segura de lo que lo era. Era un problema relativo y ahora es un problema mayor por culpa de políticas de abandono. En ese sentido hay que pensar en cubrir las 300 plazas vacantes, 300 que tiene la policía local de la ciudad. Hay que hacer inversiones en la escena urbana como la iluminación o las aceras y proyectos como crear un autobús nocturno y de madrugada
a demanda para que todo el mundo, especialmente las mujeres que van y vienen a trabajar de madrugada o de noche, se sientan más seguras. En cuanto a las viviendas, nuestra aspiración es generar un parque público de vivienda muy amplio. La aspiración es que el 60% de las viviendas de la ciudad de aquí a unos cuantos años sean públicas. Pero no solamente para los jóvenes, es vivienda pública para que todo el mundo tenga su derecho constitucional asegurado de acceso a la vivienda digna y asequible, que eso sirva para regenerar zonas viejas de los barrios, el casco viejo de Delicias o el casco viejo de Las Fuentes, y que también sirva para rejuvenecer las zonas con gente joven que atraiga comercio de proximidad. Empezando por los barrios más necesitados, Zamora y Pinnategui, Delicias, Las Fuentes, y aquellos barrios en los que el precio ha subido más. Actur, por ejemplo, que es la segunda zona más cara en la vivienda en Zaragoza, necesita inversión en vivienda pública para destensionarla y para competir con el mercado libre y bajar los precios. La rehabilitación de vivienda en esos barrios primeros que usted hablaba es todo un reto, porque nos encontramos con viviendas de varias alturas que no tienen ascensores, que en muchos casos no tienen calefacción. ¿De dónde sale la financiación o cómo se puede hacer para hacer ecosostenibles ese tipo de viviendas? Para vivienda pública hay que comprar, hay que rehabilitar y hay que construir. Pero mira, eso es un ejemplo preclaro de cómo estos 4 años de Azcón han sido un fracaso absoluto en la conquista de fondos europeos, por ejemplo. Hemos perdido una enorme oportunidad, tanto en industria y en polígonos industriales, como en otros ámbitos, para conseguir fondos europeos. La vivienda es un ámbito, mira, una de las características y exigencias que plantean los fondos europeos es que sirvan para ser medioambientalmente más sostenibles y para cambiar el modelo productivo. Esto es lo que no se ha enterado de nada el alcalde, hasta ahora, alcalde Azcón. Los fondos europeos son una oportunidad vital para todo eso. Pero claro, para eso hay que tener proyectos y saber explicarlos. Cuando no tienes proyectos es imposible que traigas ni un céntimo a la ciudad, por ejemplo, como han hecho con movilidad. ¿Por qué no hay un dinero europeo para movilidad que transforme la movilidad de Zaragoza? Porque no hay un proyecto para ello. Sevilla, 1.300 millones de euros para la línea 3 del metro. Le ha costado 0 euros a su ayuntamiento, porque 650 los ha pagado la Junta de Andalucía y 650 los ha pagado el Gobierno de España. 0 céntimos, Azcón y Chueca, para la transformación de la movilidad en Zaragoza. ¿Por qué? Porque no había ningún proyecto que financiar y no había ninguna visión metropolitana. Seguimos hablando de proyectos, en este caso de grandes proyectos, porque usted ha dicho que ese Mundial de Fútbol 2030 ha de ser el eje en el que se vertebre en los próximos años de la ciudad de Zaragoza, con un proyecto que combina salud y deporte y donde no se olvidan de la Romareda y de una ciudad del deporte. Cuéntenos. La salud y el deporte como ejes transformadores en ese horizonte 2030 y la Romareda como gran oportunidad de transformación. Opción 1, la Romareda especulativa, privatizada, vendida como el resto de Zaragoza a trozo a precios de saldo, amigos del alcalde como Juan Forcén. Esa es la opción 1. Opción 2, la Romareda unida en un solo proyecto a la ciudad del deporte para transformar Zaragoza, y que esa oportunidad de la Romareda sirva para que llegue a todos los barrios, toda la ciudad, todos los deportes, todos los clubes, todas las categorías. La creación de los equipamientos históricos deportivos que le faltan a Zaragoza y la creación de equipamientos deportivos de barrio como el Centro Deportivo Municipal Barrios del Sur o el pabellón de Miralbueno o el pabellón de Barrio Jesús. Y todo eso gestionado por una empresa mixta, público-privada, que permita construir y gestionar la Romareda y cuyos beneficios permitan pagar la ciudad del deporte. Porque de otro modo, con dinero público directamente municipal, es impagable. Quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. ¿Quién dice lo contrario? Natalia Chueca, que pretende contarnos que va a pagar una ciudad del deporte que ni siquiera ha sabido copiar del proyecto de Podemos con dinero municipal. Eso es imposible. Hemos calculado el coste de la ciudad del deporte entre 80 y 90 millones de euros. La nuestra, ese proyecto de Natalia Chueca con rascacielos y pabellones de 7.000 asientos que nadie necesita, está en 140 millones de euros. Solo se puede pagar uniendo el proyecto en uno y gestionando la Romareda para que los beneficios permitan pagar la ciudad del deporte. Nos quedan solo unos segundos, señor Ribarés. ¿Por qué este 28 de mayo tienen que votar los zaragozanos a Podemos, Alianza Verde en estas municipales? Todo voto progresista que se quede en casa es un favor que se le hace al PP y a Vox. Todo progresista tiene que votar el día 28 de mayo.
Si queremos de verdad un cambio en Zaragoza, una transformación, atender la urgencia de los precios y asumir por fin un reto, es votar a Podemos. Mira, la vivienda, la ley de vivienda que Podemos ha logrado en España, los cuidados, los mayores y la infancia, Podemos en España, reformas laborales, Podemos en España, las políticas valientes en España y en Aragón las ha hecho Podemos. Para el Canal Roya, Podemos en España dentro del gobierno, porque en los gobiernos, y queremos gobernar, quiero gobernar, es donde se cambia el día a día, la vida cotidiana de la gente. Pues dicho queda su mensaje. Fernando Ribarés, portavoz de Podemos Alianza Verde al Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y buenos días. Un placer, buenos días.